Luis abrió los ojos 5 minutos antes de que sonara el despertador, como venía haciendo desde hacía 30 años. Giró lentamente la cabeza y vio que Gary ya no estaba allí. Su almohada, como siempre, estaba perfectamente recogida. «Buenos días, cariño», dijo desde el baño. «Hoy tengo una reunión importante, así que me he levantado temprano». Luis salió de la cama, se puso una bata caliente y se dirigió a la cocina. Sus manos buscaron automáticamente en la alacena el café favorito de Gary y empezó a preparar el desayuno. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?», preguntó cuando su marido apareció en la cocina, ya vestido con su mejor traje. Gary dio un sorbo a su café y sonrió satisfecho. «Va a ser una semana ajetreada. La empresa va a lanzar una nueva campaña publicitaria y tengo que supervisar todos los detalles». Luis le puso delante un plato de huevos revueltos. «Recuerdas que el sábado es el cumpleaños de nuestra nieta, ¿verdad? Olivia tiene muchas ganas de ver a su abuelo». «Por supuesto, cariño. No me perderé ese día», respondió Gary, sin apartar los ojos de la pantalla de su teléfono. «Por cierto, la semana que viene voy a una conferencia en Boston, durante 3 días». Luis se quedó paralizada ante el lavabo. «¿Otra vez? Acabas de volver de un viaje de negocios». «Luis». Gary se levantó y la besó en la mejilla. «Esto es importante para mi carrera. A mi edad, necesito estar siempre en plena forma. De lo contrario, especialistas más jóvenes ocuparán rápidamente mi lugar». Ella se limitó a asentir. Después de 30 años de matrimonio, estaba acostumbrada a su trabajo constante. Gary siempre había sido un adicto al trabajo, y eso le había ayudado a alcanzar el éxito y a proporcionar una vida cómoda a su familia. «Ah, casi se me olvida», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No esperes que llegue hasta tarde esta noche. Tenemos una presentación importante para nuestros clientes». La puerta se cerró, y Luis se quedó sola. Comenzó mecánicamente a recoger la mesa cuando sus ojos se posaron en la servilleta que Gary había olvidado. En ella había un número de teléfono medio desgastado, escrito con letra de mujer. Luis suspiró pesadamente y tiró la servilleta a la basura. Últimamente, este tipo de hallazgos, FOIAs, eran cada vez más frecuentes, pero Luis intentaba no pensar en ello. Tal vez fuera solo paranoia, un problema típico de las mujeres de su edad que pasan demasiado tiempo solas. Luisa se dirigía al centro de la ciudad en su viejo Ford. Pensaba comprarle un regalo a su nieta, una casa de muñecas con la que Olivia llevaba meses soñando. El semáforo se puso en rojo y se detuvo en el cruce de Main Street. Su mirada se deslizó inconscientemente por el enorme cartel publicitario de la pared del centro comercial, y en ese momento, su corazón pareció detenerse. Gary la miraba desde la brillante superficie. Estaba elegantemente apoyado en una mesa, vestido con un impecable traje negro. A su lado había una joven con un exquisito vestido de un famoso diseñador. «Esto es imposible», susurró Luis, sintiendo que le temblaban las manos. Un coche tocó el claxon detrás de ellos. Los semáforos habían cambiado de color hacía tiempo. Luis se desvió a un lado de la carretera y aparcó. Necesitaba ver mejor el cartel. La mujer del anuncio era impresionante. Su largo pelo castaño caía en ondas sobre sus hombros, sus grandes ojos verdes parecían desafiantes, y su pintalabios rojo acentuaba su sonrisa perfecta. Pero lo que más impresionó a Luis fue la forma en que Gary la miraba, con un nivel de admiración que hacía años que no veía en sus ojos. «Señora, ¿se encuentra bien?», se oyó una voz preocupada. Un joven aparcacoches se había detenido junto a su coche. Luis intentó sonreír. «Sí, estoy bien. Solo estoy un poco mareada». «¿Quiere que llame a una ambulancia?», se ofreció el joven. «No, gracias. Me encuentro mejor». Sacó su teléfono e hizo una foto de la pancarta. El logotipo de la marca Aurora Fashion House y la dirección de la boutique estaban impresos en letra pequeña en la parte inferior. Luis arrancó el motor y giró el coche en dirección contraria al centro comercial. El regalo para Olivia podía esperar. Ahora necesitaba llegar a casa y pensar en todo. Docenas de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué Gary no había mencionado nunca el rodaje del anuncio? ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿por qué la miraba así? En casa, Luis encendió inmediatamente su ordenador,
un viejo portátil que Gary había querido sustituir hacía un año. Le temblaban los dedos al teclear el nombre de la marca en el buscador. Aurora Fashion House es una exclusiva boutique de ropa de diseño, rezaba la página web oficial. La fundadora y directora creativa es Caroline West. Luis hizo clic en el enlace ¿Quiénes somos? Y se quedó paralizada. La misma mujer del banner la miraba desde la foto. Caroline West, de 32 años y licenciada por la Parsons School of Design, fundó Aurora Fashion House hace 5 años. Desde entonces, la marca se ha convertido en una de las más exitosas del segmento premium. 5 años, susurró Luis. Fue entonces cuando Gary empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Recordó todas aquellas tardes esperándole con la cena enfriándose sobre la mesa. Sus constantes viajes de negocios, misteriosas llamadas telefónicas durante las cuales se iba a otra habitación. De repente, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Luis cerró apresuradamente todas las pestañas y apagó el ordenador. «Cariño, ¿estás en casa?», oyó que decía la voz de Gary. «He olvidado unos documentos importantes. En la cocina», respondió Luis, intentando sonar lo más normal posible. Gary entró y se desató la corbata. «Ha sido un día muy duro. Estos clientes son imposibles. Cariño», le interrumpió Luis. «Hoy he ido al centro». Ella observó atentamente su reacción, pero Gary se limitó a asentir, sin dejar de rebuscar entre los papeles. «Y he visto un anuncio interesante», continuó ella. «Aurora Fashion House. Nunca me habías dicho que hacías anuncios». Por un momento, solo un momento, su mano se cernió sobre las carpetas, pero enseguida se recompuso. «Oh, es solo un proyecto de marketing para uno de nuestros clientes. No es nada especial, ¿de verdad?». Luis intentó sonreír. «¿Quién es la chica de la foto? Es muy guapa». Gary encontró por fin los documentos que necesitaba y se dirigió a la puerta. «No me acuerdo. Alguna modelo. Cariño, tengo que irme. Los clientes están esperando». La puerta volvió a cerrarse, y Luis se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo que su mundo empezaba a desmoronarse. Luis pasó la noche en vela. Gary llegó tarde a casa y se fue directamente a la ducha sin ni siquiera cenar. Ella se tumbó en la cama, haciéndose la dormida, escuchándole moverse tranquilamente por la habitación. Olía a perfume desconocido. Por la mañana, en cuanto Gary se fue a trabajar, Luis sacó el teléfono y le temblaron los dedos al marcar el número de su mejor amiga. «¿Sophie? ¿Puedes venir? Necesito tu ayuda». 1 hora más tarde, estaban sentadas en la cocina y Luis le contaba entre lágrimas el descubrimiento de ayer. «Sabía que pasaba algo», dijo Sophie, apretando con fuerza la mano de su amiga. «Últimamente no eres tú misma. ¿Qué voy a hacer, Sophie?». La voz de Luis temblaba. «¿Quizá me estoy imaginando cosas? ¿Quizás solo sea una campaña publicitaria?». Sophie negó con la cabeza. «No, cariño. Dejemos de cerrar los ojos. Seamos realistas. ¿En cuántos viajes de negocios ha estado Gary en el último año?». Luis se quedó pensativa. «Al menos una vez al mes, a veces más. ¿Y todas esas llamadas misteriosas? ¿Y los regresos tardíos?». Sophie sacó su tableta. «Veamos qué más podemos averiguar sobre esta Caroline West». Pasaron las 2 horas siguientes buscando en las redes sociales. Caroline era una usuaria activa de Instagram. Su página estaba llena de fotos de desfiles de moda, eventos sociales y viajes. «¡Para!», exclamó Sophie de repente. «Mira esta foto. Hace 3 meses, en una fiesta en Nueva York. En la foto, Caroline estaba de pie rodeada de invitados, y al fondo, parcialmente oculto por otras personas, estaba Gary. La miraba directamente. Y aquí hay otra», continuó Sophie. «Abriendo una nueva boutique en Boston, un acto benéfico en un museo de arte. En cada foto, en algún lugar del fondo, podía ver a Gary. Siempre estaba a su lado». «Dios mío», susurró Luis, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Cómo pude estar tan ciega? Luis, escúchame». Sophie cogió a su amiga por los hombros. «No has hecho nada malo. Él es el traidor, no tú». En ese momento sonó el teléfono de Luis. El nombre de su hija apareció en la pantalla. «Hola, mamá». La voz de Olivia sonaba preocupada. «¿Estás bien? Papá acaba de llamar para decir que no podrá venir al cumpleaños de Mia. Tiene otra reunión importante».
Luis sintió que se le helaban las tripas. ¿No va a venir al cumpleaños de su nieta? Mamá, ¿qué está pasando? La voz de Olivia sonaba preocupada. Papá está muy raro últimamente. La semana pasada lo vi en un café con una mujer. ¿Qué mujer? Luis se enderezó bruscamente, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. No sé, era joven y estaba bien vestida. Pensé que quizá era una clienta, pero mi padre reaccionó de forma muy extraña cuando me vio. Casi sale corriendo del café. Después de hablar con su hija, Luis se quedó sentada en silencio largo rato, mirando por la ventana. Sophie no intentó consolarla. Sabía que su amiga necesitaba tiempo para asimilarlo todo. «Necesito saber la verdad», dijo Luis. «Toda la verdad. ¿Qué vas a hacer?», preguntó Sophie con cautela. Luis se levantó lentamente y se dirigió al armario. Del estante más alejado sacó una caja que hacía años que no abría. «¿Te acuerdas de Robert? Mi primo que trabaja como detective privado? Luis, ¿estás segura?». Sophie parecía preocupada. «Sí», respondió Luis, sacando una vieja tarjeta de visita. «Necesito saber desde cuándo mi marido lleva una doble vida». La noche siguiente, Luis intentó actuar como de costumbre. Cocinó la lasaña favorita de Gary y abrió una botella de vino que guardaban para ocasiones especiales. Quería crear un ambiente relajado para conversar. Gary llegó a casa antes de lo habitual. Cuando entró en la cocina, levantó las cejas sorprendido. «¿Estamos celebrando algo? Solo quería pasar una velada agradable». Luis intentó que su voz sonara natural. «¿Has estado trabajando tanto últimamente?». Gary le besó la mejilla. Hueles de maravilla. Dame 5 minutos para cambiarme». Cuando volvió, Luis ya había puesto la cena en los platos. Lo observó comer con placer y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Querido», dijo por fin, «quería hablarte de ese anuncio». Gary se quedó inmóvil, con el tenedor en la mano. «¿Otra vez?». «Luis, ya te lo he dicho, es solo un trabajo». «Pero, ¿por qué nunca me hablaste de él? ¿Y sobre Caroline West?». El tenedor repiqueteó contra el plato. «¿Qué sabes de Caroline?». «Suficiente», respondió Luis en voz baja. «He visto las fotografías, todos esos eventos, fiestas. Tú estabas allí con ella». Gary se limpió lentamente los labios con una servilleta. «¿Me estás siguiendo? ¿Me estás dando a elegir?». La voz de Luis temblaba. 30 años, Gary. Llevamos 30 años juntos. ¿No merezco la verdad? ¿Qué verdad quieres oír?». Se levantó bruscamente. ¿Que trabajo con una empresaria de éxito? ¿Que asisto a actos en los que debería estar presente como representante de la empresa? No me hagas quedar como una tonta. Luis también se levantó. Olivia te vio en el café, y tus constantes viajes de negocios. Gary golpeó la mesa con el puño, y las copas de vino temblaron. «No permitiré que montes una escena de celos. Sabes lo importante que es para mí mantener mi posición en la empresa. Tengo 55 años, y los lobos jóvenes están esperando a que cometa un error. ¿Así que todo esto es por el trabajo?». Luis sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Dime a la cara que no hay nada entre Caroline y tú». Gary se volvió hacia la ventana. «No voy a poner excusas. ¿Ves lo que quieres ver?». Un pesado silencio se hizo en la habitación. Luis se quedó mirando la espalda de su marido, tan familiar y tan ajena al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo por fin. «No es que me estés engañando. Es que ni siquiera tienes el valor de admitirlo». Gary se volvió bruscamente. «¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me disculpe? ¿Que me ponga de rodillas?». «Sí, Caroline es joven y tiene éxito. Me entiende mis ambiciones. Y tú, estás atrapada en el pasado, Luis». Estas palabras golpearon más fuerte que cualquier dolor físico. Luis se tambaleó y se agarró a la mesa. «¿Atrapada en el pasado? Te he dedicado toda mi vida. Renuncié a mi propia carrera para que pudieras desarrollarte. Crié a nuestra hija. ¿Y ahora esperas que te esté eternamente agradecida?», la interrumpió Gary. «El mundo ha cambiado, Luis. Yo he cambiado». Cogió su chaqueta. «Necesito tomar el aire, y no me esperes. Voy a pasar la noche en el hotel». Cuando la puerta se cerró tras él, Luis se hundió lentamente en el suelo. Su mirada se posó en el vaso roto, el vino derramándose sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Robert?». «Soy Luis.
quiero que lo sepas todo. Absolutamente todo sobre Caroline West y su relación con mi marido. Pasó una semana después de aquella conversación. Gary volvió al día siguiente, actuando como si nada hubiera pasado. Louise también estaba callada, pero todo bullía en su interior. Esperaba una llamada de Robert. Esa mañana, Gary tenía prisa por prepararse para ir a trabajar. «Hoy tengo una presentación importante, no me esperes hasta la tarde». Louise se limitó a asentir mientras le veía guardar los documentos en su maletín. De repente, un pequeño sobre cayó de su bolsillo lateral. «¿Qué es?», preguntó agachándose para recogerlo. Gary le arrebató bruscamente el sobre de las manos. «Solo billetes». Pero Louise se fijó en el logotipo de Aurora Fashion House en la esquina superior. En cuanto la puerta se cerró tras Gary, se apresuró a entrar en su despacho. Normalmente, nunca entraba sin su permiso. Era su espacio privado. Le temblaban las manos al abrir los cajones del escritorio. En el cajón más bajo, bajo una pila de revistas viejas, encontró varios sobres más. Cada uno contenía facturas de restaurantes, hoteles, joyerías, y el nombre de Caroline West aparecía por todas partes. «Dios mío», susurró Louise mirando el recibo de la joyería. Una pulsera de diamantes por $5,000. El teléfono sonó tan de repente que se sobresaltó. Era Robert. «Louise, he encontrado algo», dijo, sonando serio. «¿Estás sentada?» «Sí, dígame. Tu marido y Caroline West se conocieron hace 5 años en un acto benéfico. Ella estaba empezando su negocio entonces. Y hace 2 años, Gary se convirtió en uno de los inversores de su empresa». Louise sintió que la habitación empezaba a girar. ¿Un inversor? Pero, ¿de dónde sacaba tanto dinero? «Eso no es todo», continuó Robert. «El año pasado compraron juntos una casa en la costa. Estaba registrada a nombre de ella, pero Gary pagó la mitad. Nuestros ahorros», susurró Louise. «Dijo que lo había invertido en nuevas acciones de la empresa. Y una cosa más». Robert hizo una pausa. «Pasan regularmente los fines de semana en esa casa. Tengo fotos de ellos». «No», le interrumpió Louise. «No quiero verlas». Colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante largo rato, mirando las facturas esparcidas por la mesa. Todos estos años había estado ahorrando en sí misma, negándose ropa nueva, vacaciones, y gastaba su dinero en su amante. De repente, sus ojos se posaron en el calendario que colgaba de la pared. En 3 días era el cumpleaños de su nieta. Gary dijo que no podía ir porque tenía una reunión importante. Ahora ya sabía de qué reunión se trataba. Louise sacó el teléfono y marcó el número de su hija. «Olivia, tengo que hablar contigo. Es sobre tu padre. Mamá, ¿qué pasa?» La voz de Olivia sonaba preocupada. «Por teléfono no. Ven en cuanto puedas. Y siento tener que decirte esto». 1 hora más tarde, Olivia estaba sentada en la cocina, mirando conmocionada las facturas y las fotos que Robert le había enviado. «No puedo creerlo», le temblaba la voz. «Papá, ¿cómo ha podido? Quería que supieras la verdad», dijo Louise en voz baja. Antes de dar el siguiente paso, Olivia miró a su madre con ojos llorosos. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Aún no lo sé». Louise apretó las manos de su hija. «Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Sophie estaba en el umbral con una gran carpeta en las manos. «He encontrado algo sobre la empresa de Caroline. Parece que no todo está limpio con las finanzas». El edificio Aurora Fashion House tenía un aspecto impresionante, una moderna estructura de cristal en el corazón de la ciudad. Louise aparcó el coche en la acera de enfrente y miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Sophie estaba sentada a su lado, nerviosa, golpeando con los dedos una carpeta. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «Sí», respondió Louise, sin apartar los ojos de la entrada del edificio. «Cuéntame otra vez lo que has encontrado». Sophie abrió la carpeta. «Mira, en los 2 últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento increíble. Hemos abierto 5 nuevas boutiques y firmado contratos con grandes centros comerciales. Pero las fuentes de financiación son muy dudosas, y ahí es donde está el dinero de Gary». Louise susurró. «No solo el suyo. Parece que Caroline ha atraído inversiones de muchos hombres ricos, y todos ellos... Bueno, ya sabes». Louise sonrió amargamente. ¿Eran todos sus amantes?
Mira. Sophie mostró una fotografía de un acto social. Este hombre es el propietario de una cadena hotelera. Invirtió $500,000 en su empresa el año pasado. Un mes después, se divorció de su mujer. De repente, Luis se enderezó. ¡Ahí están! Caroline salió del edificio, elegante como siempre, con un traje blanco y tacones altos. Gary la siguió, con un café de papel en la mano y su bolso. Hablaban animadamente de algo. «Tengo que filmar esto». Luis sacó su teléfono y empezó a hacer fotos. En ese momento, Caroline se detuvo y besó a Gary. Justo en medio de la calle, sin amedrentar a los transeúntes. Luis sintió que le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. ¿Podría haberse encontrado con alguien conocido aquí? ¿De verdad no le importa? Sophie susurró. «¡Shh! ¡Que vienen!». Caroline y Gary se dirigían hacia el Mercedes aparcado junto a ellos. Estaban tan cerca que Luis pudo oírles hablar. «Cariño, no te olvides de la cena con los socios». La voz de Caroline era suave y melódica. «Es una reunión importante. Por supuesto, cariño. Lo he arreglado todo», respondió Gary, abriéndole la puerta del coche. «Cariño». La palabra golpeó a Luis como una bofetada. ¿Cuándo la había llamado así por última vez? ¿Y el fin de semana?, preguntó Caroline. ¿No sospechará? Gary se echó a reír. «No te preocupes. Le dije que iba a una conferencia en Boston. Ella nunca lo comprueba». Luis sintió un nudo en la garganta. Todas aquellas veces que había esperado a que él volviera de viajes de negocios, preocupada por si había viajado bien, y estaba con ella, en su casa de la costa. Cuando el Mercedes se alejó, Sophie tocó suavemente la mano de su amiga. «Luis, estoy bien». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Ahora sé lo suficiente. ¿Qué vas a hacer?». Luis sacó lentamente de su bolso la carpeta con los documentos que Robert había traído. ¿Sabes qué es lo interesante? Resulta que Gary utilizó dinero de la empresa para invertir en el negocio de Caroline. Se llama malversación de fondos de la empresa. ¿Quieres...? Sophie no terminó la frase. «Quiero justicia», respondió Luis. «No solo destruyó nuestro matrimonio, puso en peligro el futuro de nuestra hija, privó a nuestra nieta de su abuelo. ¿Y todo para qué? ¿Por una joven amante que lo utiliza como utiliza a otros hombres?». Arrancó el coche. «Vámonos, tenemos un lugar más que visitar». «¿A dónde vamos?». «Al abogado. Sé lo suficiente para pedir el divorcio. Y también...». Luis agarró el volante con fuerza. «Sé lo suficiente para destruirlos a los dos». El despacho del abogado olía a cuero y café. Christopher Donovan, uno de los abogados de divorcios más conocidos de la ciudad, estudiaba detenidamente los documentos que Luis había traído. «Señora Thompson», dijo finalmente, quitándose las gafas, «lo que me ha mostrado es más que suficiente para un divorcio. Pero aquí hay algo más serio». Luis se irguió, agarrando su bolso. «¿Qué quiere decir?». «Fraude financiero». El abogado le tendió varios documentos. Su marido utilizó fondos de la empresa para inversiones personales. Se trata de un delito. ¿Y Caroline?, preguntó Sophie, que estaba sentada junto a su amiga. Christopher pasó unas páginas. «La señorita West, un caso interesante. Parece haber creado todo un esquema. Atrajo inversiones de hombres influyentes utilizando sus relaciones personales. Parte del dinero no se utilizó para desarrollar el negocio, sino para cuentas personales. Ella lo utilizó», dijo Luis en voz baja. «¿Como los demás?». «Tal vez», asintió el abogado. «Pero su marido no es una víctima. Violó la ley deliberadamente». En ese momento, el teléfono de Luisa vibró. Era Olivia. «Mamá, papá acaba de llegar a casa. Está borracho y grita que lo has estropeado todo. ¿Qué has hecho?». Luisa sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Olivia, no dejes que se acerque a Mía. Ahora mismo voy». «¿Qué ha pasado?», preguntó Sophie cuando colgó el teléfono. «La empresa debe de haberse enterado del fraude». Luis empezó a reunir documentos. «Tengo que ir a ver a mi hija. Voy contigo», dijo Sophie con decisión. Cuando llegaron a casa de Olivia, había un coche de policía aparcado en el patio. Gary estaba sentado en las escaleras sujetándose la cabeza, y dos agentes escribían en cuadernos. «¡Mamá!». Olivia salió corriendo a su encuentro. «Ha entrado como un loco.
Gritaba que habías enviado unos documentos al Consejo de Administración. ¡Tú! Gary miró a Luis. ¿Cómo pudiste? 30 años. ¿Y así es como me lo pagas? Luis se le acercó con calma. ¿Cómo te lo pagué? ¿Y cómo me pagaste 30 años de lealtad? ¿Por todos los sacrificios que hice por ti? Me enfrento a la cárcel, resolló. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! ¿Te das cuenta de que no solo me has arruinado a mí? Luis señaló a Olivia. Mire a su hija, a tu nieta, que ahora está llorando porque ha visto a su abuelo borracho y agresivo por primera vez. En ese momento, otro policía salió de la casa. Señor Thompson, va a tener que venir con nosotros. Tenemos una orden de arresto contra usted. ¿Qué? Gary intentó levantarse, pero se tambaleó. ¿Qué orden? Acusaciones de fraude financiero y malversación de fondos de la empresa, respondió el agente. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras la policía metía a Gary en el coche, la pequeña Mia salió corriendo de la entrada. «Abuela, ¿por qué se lleva la policía al abuelo?» Luis abrazó a su nieta, sintiéndola temblar. «A veces, querida, los adultos hacen cosas malas, y tienen que asumir su responsabilidad». «¿Y la tía Caroline?» preguntó de pronto la niña. El abuelo gritó su nombre. Luis intercambió miradas con Sophie. «No te preocupes por ella. Ella también responderá de sus actos». Más tarde, esa misma noche, cuando Mia dormía y Olivia preparaba a todos un reconfortante té, Luis recibió un mensaje de Robert. Caroline West ha sido detenida en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Se encontraron documentos sobre numerosas irregularidades financieras. Había pasado una semana desde la detención de Gary. Luis estaba sentada en su casa vacía mirando viejas fotografías. El timbre sonó inesperadamente. «El abogado de la señorita West me ha pedido que le dé esto». El anciano mensajero le tendió un sobre y se marchó rápidamente. Dentro había una nota. «Quiero hablar con usted. Hoy a las 3 en el Blue Moon Café, Caroline». Luis miró largamente la elegante letra. «¿Por qué ahora? ¿Qué intenta decir?» «No irás sola», dijo Sophie con decisión cuando Luis la llamó. «Estaré en la mesa de al lado». El Blue Moon Café estaba casi vacío. Caroline estaba sentada junto a la ventana, sin maquillaje y con un sencillo jersey negro. Parecía mayor y cansada. «Gracias por venir», dijo cuando Luis se sentó frente a ella. «¿Qué quieres?», preguntó Luis sin rodeos. Caroline guardó silencio durante largo rato, dando vueltas a su taza de café entre las manos. «Sabes, siempre pensé que eras diferente. Gary solía más hablar de ti como de una aburrida ama de casa que no entendía nada del mundo moderno». Luis sintió que todo en su interior se encogía. «¿Y te lo creías?» «Me lo creía porque quería creérmelo», sonrió Caroline con amargura. «Y luego lo destruiste todo de un plumazo. ¿Quién iba a pensar que la aburrida ama de casa sería más lista que el resto de nosotros? Solo protegía a mi familia». «¿Familia?» Caroline levantó la vista. «¿Sabías que Gary planeaba dejarte? Se suponía que nos iríamos a Europa el mes que viene, para siempre». Luis sintió que sus dedos apretaban involuntariamente su bolso. «¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que no es una víctima, ni mía ni tuya. Lo hizo todo conscientemente. Engaño, robo, una doble vida. ¿Y tú?», preguntó Luis en voz baja. «¿Destruiste deliberadamente las familias de otras personas por dinero?» Caroline se echó a reír de repente, pero su risa no era alegre. «¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad me enamoré de él. Por primera vez en todos estos años. Pensé que solo le estaba utilizando, como todo el mundo, y entonces me di cuenta de que no podía vivir sin él. ¿Y por eso decidiste alejarlo de su familia? Fui egoísta». Caroline sacó una carpeta de su bolso. «Por eso estoy aquí. Quiero darte esto». Luis abrió los documentos. «¿Qué es?» «Las pruebas. Todo el fraude, todas las cuentas, todas las reuniones secretas. Escribí todo». Caroline se puso de pie. «Usa esto en el juicio. Gary merece ser castigado, y yo también. ¿Por qué haces esto?» Caroline se quedó paralizada un momento. «Porque me hiciste verme desde afuera. Me he convertido en un monstruo que destruye la vida de los demás. Quizá no sea demasiado tarde para hacer algo bien». Estaba casi en la puerta cuando Luis la llamó. «Caroline, ¿de verdad le querías?»
La joven se dio la vuelta y Luis vio lágrimas en sus ojos. Sí, pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? El verdadero amor no destruye, construye. Como tu amor por tu hija y tu nieta, como tu voluntad de luchar por ellas. Yo nunca seré capaz de amar así. Cuando Caroline se fue, Sophie se sentó a la mesa. ¿Qué quería? Luis le entregó el expediente en silencio. Parece que hasta el alma más oscura puede tener conciencia. ¿Qué vas a hacer con esto? Se lo daré a mi abogado. Luis se levantó. Y ahora voy a ver a Olivia. Mia actúa hoy en la obra del colegio. Es la primera vez en años que me siento libre. La vista judicial estaba prevista para el mes que viene. Luis estaba sentada en el despacho del abogado de Donovan, mirando los documentos que Caroline le había entregado. «Esto es increíble», dijo Donovan, hojeando las páginas. «Aquí están todas las pruebas. Extractos bancarios, registros telefónicos, fotografías». Llevaba un registro muy detallado. «¿En qué ayuda esto al caso?», preguntó Luis, intentando comprender los términos jurídicos. «Será de gran ayuda. Con estas pruebas no solo podemos pedir el divorcio, sino también una indemnización». Su marido se gastó el dinero común en su amante y sus negocios sin su consentimiento. En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Una secretaria estaba en el umbral con una tableta en las manos. «Señor Donovan, tiene que ver esto. Ponga las noticias». El rostro familiar de Caroline apareció en la pantalla. Estaba ante una multitud de periodistas. «Quiero confesarlo todo. Sí, utilicé a hombres poderosos para desarrollar mi negocio. Manipulé sus sentimientos, les obligué a invertir en mi empresa, pero lo peor es que destruí familias». Luis sintió que se le cortaba la respiración. Caroline continuó. «Quiero disculparme especialmente con Luis Thompson. Destruí su matrimonio y obligué a su marido a robar dinero de la empresa. Todos los documentos que confirman mis palabras ya han sido entregados a las autoridades investigadoras». «Ella lo hizo», susurró Luis. Efectivamente, había confesado. Donovan apagó el televisor. «Esto lo cambia todo. Ahora la prensa estará de tu parte». «No me interesa la prensa», respondió Luis. «Quiero justicia». Sacó su teléfono. 10 llamadas perdidas de Olivia. Cuando volvió a llamar, su hija estaba llorando. «Mamá, ¿has visto eso? ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido hacernos esto?» «Calla, cariño». Luis intentó hablar con calma. «¿Cómo está Mia? Ella está preguntando cuándo soltarán a su abuelo. ¿Qué le digo?» «La verdad», respondió Luis con firmeza, «que a veces las personas que queremos hacen cosas malas y tienen que asumir su responsabilidad». Después de hablar con su hija, Luis volvió a los documentos. «¿Qué sigue, señor Donovan? ¿Qué sigue?» El abogado sonrió. «Pues pasamos a la ofensiva. Con estas pruebas y la confesión de Caroline, podemos exigir la máxima indemnización. Pero hay algo más». Sacó unos papeles de un cajón. «¿Recuerdas la casa de la costa? ¿La que Gary compró con Caroline?» «Sí». Luis sintió que se le hundía el corazón. «Usó dinero de tu cuenta conjunta para comprarla. Por ley, te pertenece la mitad de la casa». Luis miró por la ventana durante largo rato. «¿Sabes lo que es gracioso? Toda mi vida he soñado con una casa junto al mar. Y Gary siempre decía que era un desperdicio. ¿Qué quieres hacer con ella? Venderla», respondió con decisión. «Y donar el dinero a la caridad, que ayuden a las mujeres que han sufrido violencia doméstica». Donovan asintió en señal de aprobación. «Es usted una mujer increíble, señora Thompson». «No», Luis negó con la cabeza. «Acabo de darme cuenta de que hay cosas más importantes que el dinero y la venganza. La dignidad, el amor propio, dar ejemplo a su hija y a su nieta». Se levantó. «¿Sabes lo que he aprendido este mes? A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». Luis se despertó con una llamada de Olivia. «Mamá, ¿has visto lo que ha hecho? ¡Enciende la tele!». El rostro familiar de Gary apareció en la pantalla. Estaba dando una entrevista directamente desde la cárcel. «Mi mujer es una manipuladora. Durante años, controló todos mis movimientos, reprimió mis ambiciones. Caroline era la única que me entendía de verdad». Luis apagó el televisor con manos temblorosas. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de Sophie. «¿Estás bien? Voy para allá». «Todo va bien», respondió Luis, pero su voz temblaba traicioneramente.
Una hora más tarde sonó el timbre. Un policía estaba en el umbral. «Señora Thompson, necesito que nos acompañe a comisaría. ¿Qué ocurre?» «Hemos recibido una declaración de su marido. Afirma que usted lleva años ocultando a Hacienda sus verdaderos ingresos». Luis sintió que le fallaban las piernas. «Eso no es cierto». «No obstante, tenemos que comprobar esas acusaciones». Luisa pasó 6 horas en comisaría, interrogada sobre todas las transferencias bancarias y compras que había hecho en los últimos 5 años. Al final la soltaron, pero le advirtieron de que la investigación seguía su curso. Cuando volvió a casa, resultó que alguien había estado en la casa. Todos los cajones habían sido revueltos, los documentos esparcidos. «Está intentando encontrar algo incriminatorio», dijo Donovan por teléfono. «Pero no te preocupes, tenemos todas las copias de los documentos». Al día siguiente, Luis se enteró de que alguien estaba difundiendo rumores en su barrio. Su vecina dejó de saludarla y la dependienta la miró con suspicacia. «Está intentando arruinar tu reputación», le dijo Sophie. Tácticas típicas de un maltratador. Pero lo peor ocurrió cuando Mia volvió del colegio llorando. «Abuela, ¿por qué dicen los niños que eres mala? ¿Por qué le has hecho daño al abuelo?» Luis abrazó a su nieta con fuerza. Algunas personas, cuando están heridas, intentan hacer daño a los demás, pero nosotros tenemos que ser más fuertes. Por la noche, sonó un número desconocido. Era Gary. «¿Te gusta? Esto es solo el principio. Arruinaste mi vida, ahora voy a arruinar la tuya». «Gary, entra en razón», dijo Luis en voz baja. «Piensa en Mia». «¿En Mia?», se rió. «¿Pensaste en ella cuando me enviaste a la cárcel? ¿Sabes lo que hice? Escribí una carta a su escuela. Les dije que su abuela era un fraude». «Te has vuelto loco», susurró Luis. «No, querida, solo te estoy mostrando lo que es perderlo todo». A la mañana siguiente, Luis convocó una reunión de emergencia con su abogado, Sophie y Olivia. «No se detendrá», dijo. «Pero tengo un plan». Sacó una carpeta de documentos. «¿Recuerdas cuando Caroline me dio todas las pruebas? Hay algo interesante ahí. Resulta que Gary no solo estaba robando dinero de la compañía, también estaba...». De repente sonó el timbre. Un detective estaba en la puerta. «S.R. Thompson, tenemos una orden de registro. Tenemos información de que está usted en posesión de documentos robados de la empresa». Luis sonrió. «Me lo esperaba. Mi abogado tiene todos los documentos. Y por cierto», sacó su teléfono. «Grabé la conversación de ayer con Gary, sus amenazas. Creo que el tribunal estará interesado». Después de un infructuoso intento de intimidar a Luis a través de la policía, Gary se volvió más insidioso. Una mañana, cuando Luis fue al buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotografías, antiguas, tomadas al principio de su matrimonio. En ellas, Luis aparecía con el marido de su mejor amiga, charlando en un café. Pero la nota adjunta a las fotos era siniestra. «¿Qué dirá la gente cuando se entere de tu aventura de 30 años? Sobre todo si adorna un poco la historia». Luis llamó inmediatamente a Sophie. «Está intentando fabricar pruebas de que le he estado engañando». «Dios mío», susurró su amiga. «Pero Michael murió hace 5 años. ¿Cómo puede utilizar esto?» En ese momento sonó el timbre. Una Olivia llorosa estaba en el umbral. «Mamá, él envió cartas a todos mis colegas. Escribió que te ayudé a blanquear dinero, que toda nuestra familia es delincuente». Antes de que Luisa pudiera tranquilizar a su hija, recibió un mensaje de un número desconocido. «¿Te gusta? Esto no ha hecho más que empezar. Mia será la siguiente. ¿Cómo crees que se sentirá tu nieta cuando todos en el colegio se enteren de quién es realmente su abuela?» «No», susurró Luis. «La niña no». Inmediatamente llamó a su abogado. «Está amenazando a Mia. Tenemos que hacer algo». «Cálmate», dijo Donovan. «Eso es exactamente lo que quiere, que pierdas el control. Tenemos registros de todas sus amenazas. Ahora añadamos esto a la mezcla». Por la noche, Luis recibió un correo electrónico. Contenía capturas de pantalla de su correspondencia personal con amigos, extractos bancarios, incluso registros médicos. «¿Ves, cariño? Lo sé todo sobre ti, tus pequeños secretos, tus miedos. Y si todo el mundo supiera lo de tu crisis nerviosa de hace 10 años, lo de los antidepresivos que tomabas, ¿crees que el tribunal confiará en que un niño se comunique con una abuela mentalmente inestable?»
Luis estaba sentada en la oscura cocina, agarrada al teléfono. Recordó lo que Gary le había dicho una vez. Eres demasiado emocional, necesitas ayuda. Ahora estaba utilizando su vulnerabilidad en su contra. Al día siguiente empezaron las llamadas. Primero a su casa, luego a su móvil. Diferentes voces, diferentes historias, pero todas la culpaban. Arruinaste la vida de una buena persona. ¿Cómo pudiste hacerle esto a un hombre que lo hizo todo por ti? Tu nieta se avergonzará de ti. Sophie insistió en llamar a la policía, pero Luis sabía que eso era exactamente lo que Gary quería. Hacerla parecer paranoica, viendo amenazas por todas partes. Por la noche, encontró otro sobre en su buzón. Esta vez contenía fotos de Mia, tomadas fuera del colegio, en el patio, jugando con sus amigos. Es una niña preciosa. Sería una pena que le pasara algo. Fue la gota que colmó el vaso. Luisa reunió todas las amenazas, todas las cartas, todas las grabaciones de las conversaciones y acudió a la fiscalía. Se pasó de la raya, le dijo al fiscal. Esto ya no es solo venganza, esto es terrorismo. El fiscal estudió los documentos durante largo rato. Sabe, S.R.A. Thompson, normalmente estos casos son difíciles de probar, pero en su caso, dejó demasiados rastros. Parece que su odio le cegó. Cuando volvió a casa, hubo otra sorpresa. Había una nota clavada en la puerta. ¿Crees que has ganado? ¿Que puedes esconderte detrás de la ley? Encontraré la forma de atraparte, y cuando lo haga, te arrepentirás de no haber aceptado mi oferta de olvidarlo todo y perdonarme. Luis arrancó la nota y la apretó con fuerza en la mano. Ya era suficiente. Ya no era la mujer asustada que había sido. Gary podía amenazarla todo lo que quisiera, pero ella se protegería a sí misma y a su familia. Sacó el teléfono y marcó. ¿Donovan? Prepara nuevos documentos para el tribunal. Vamos a añadir los cargos de amenazas y acoso DOT. El día de la vista judicial fue sombrío. Luis entró en la sala con la cabeza alta, cogida de la mano de Olivia. Gary estaba sentado en el banquillo de los acusados, delgado, con el pelo canoso, pero con los ojos encendidos de ira. «Todo va a salir bien», le susurró Sophie. El juez abrió la vista. Los primeros en hablar fueron los representantes de la empresa en la que trabajaba Gary. Presentaron pruebas de malversación, falsificación y fraude financiero. Luego fue el turno de Caroline. Estaba completamente distinta, sin maquillaje, con un sencillo traje gris. Quiero confesarlo todo. Gary Thompson no fue una víctima. Deliberadamente cometió delitos, convenció a otros directivos de la empresa para que invirtieran en mi negocio. Él disfrutaba con el juego. Gary se levantó bruscamente. «¡Mentira! ¡Me sedujiste! ¡Tú! ¡Silencio en la sala!». El juez golpeó su martillo. Era el turno de Luis. Subió lentamente al estrado. «Su señoría, me gustaría presentar pruebas adicionales. Esto no es solo un caso de fraude financiero. Es una historia de traición, manipulación y amenazas. Saca una carpeta. Aquí están los registros telefónicos de mi marido amenazándome a mí y a nuestra nieta. Aquí están las fotos que envió para intimidarnos. Aquí están los testimonios de las personas a las que pagó para que me llamaran con amenazas. Todo es mentira», gritó Gary. «Se lo ha inventado todo». «Señor Thompson». La voz del juez era severa. «Una interrupción más y será escoltado fuera de la sala». Luis continuó. «Durante 30 años fui una esposa devota. Apoyé su carrera, crié a nuestra hija, creé un hogar acogedor. Y él no solo me engañó, sino que se gastó nuestros ahorros comunes, robó el dinero de la empresa y cuando descubrí la verdad, amenazó a nuestra familia». Miró directamente a Gary. «¿Sabes qué es lo peor? Ni el engaño ni el robo. Lo peor es que amenazó a nuestra nieta, una niña de 7 años que adoraba a su abuelo». La sala se quedó en silencio. Incluso Gary bajó la mirada. «Señoría», Luis se enderezó. «No estoy pidiendo venganza. Pido justicia. Quiero que mis hijos y mis nietos sepan que el mal debe ser castigado, para que otras mujeres que se encuentren en una situación similar no tengan miedo de luchar por sí mismas». Tras una breve pausa, el tribunal dictó sentencia. Gary recibió 8 años de prisión por fraude financiero y 2 años más por amenazas y acoso.
El tribunal también dictaminó que debía pagar a Luis una cuantiosa indemnización. Cuando terminó la vista, Gary pidió hablar un minuto con Luisa. ¿Por qué?, le preguntó ella. ¿Para amenazarla otra vez? No, parecía destrozado. Para decirte que has ganado. Lo he perdido todo. Luis le miró con lástima. Te equivocas. Yo no he ganado. Ha ganado la justicia. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, donde la esperaban Olivia, Mia y Sophie. ¿A dónde vamos ahora, mamá?, preguntó Olivia. Luis sonrió. A casa. Y luego empezaremos una nueva vida. Un mes después, vendió su casa de la costa y donó el dinero a una organización benéfica que ayudaba a mujeres víctimas de la violencia doméstica. Compró una casa pequeña y acogedora más cerca de su hija y su nieta. Una tarde estaba sentada con Sophie en el porche de su nueva casa. «¿Sabes?», dijo Luis, «por fin me siento libre, como si me hubiera despertado de un largo sueño». «Has cambiado», respondió su amiga. «Te has hecho más fuerte». «No», Luis negó con la cabeza. «Siempre he sido fuerte, solo que lo había olvidado. Pero ahora conozco mi valor». En ese momento, Mia salió corriendo de casa. «Abuela, he dibujado a nuestra nueva familia. Mira, somos tú, mamá, la tía Sophie y yo». Luis abrazó a su nieta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A veces hay que atravesar la oscuridad para encontrar la luz. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Luisa se acostumbró poco a poco a su nueva vida. Siempre le habían gustado los libros, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar. Aquel día estaba clasificando los libros recién llegados cuando un hombre alto y canoso entró en la biblioteca. «Disculpe, ¿podría ayudarme? Busco libros sobre jardinería». Luis levantó la vista y se encontró con su cálida mirada castaña. «Por supuesto, sígame, por favor». «Me llamo Thomas», se presentó el hombre. «Me he mudado aquí hace poco y quiero restaurar el jardín exterior de mi casa». «Ah, ¿a usted también le gusta la jardinería?». Luis sonrió de repente. «Tengo un jardín pequeño, pero estoy muy orgullosa de él». Thomas era un profesor de literatura jubilado. Era viudo. Su mujer había muerto de cáncer hacía 5 años. Hablaron durante casi 1 hora sobre libros, jardines y la vida. Quizá se avergonzó un poco. ¿Podríamos tomar un café alguna vez? Parece usted una persona muy interesante con la que hablar. Luis sintió que se ruborizaba. Yo no sé. Mamá, ¿vas a tardar mucho? Olivia y Mia entraron corriendo en la biblioteca. Oh, perdón. No pasa nada, sonrió Thomas. Tienes una hija y una nieta maravillosas. Dejó su número de teléfono y se marchó. Olivia atacó inmediatamente a su madre. ¿Quién era? ¿Te ha pedido salir? ¡Olivia! Luis se avergonzó. Solo era un lector. Mamá. Su hija le cogió las manos. Ha pasado 1 año. Tienes derecho a ser feliz. Esa noche Sophie interrogó a su amiga. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? Sophie, se rió Luis. Estábamos hablando de libros. Y te ha dejado su número. Le guiñó un ojo su amiga. Llámale. Luis dudó un buen rato. Después de todo lo que había pasado con Gary, tenía miedo de volver a abrir su corazón. Su primer café se convirtió en un paseo por el parque. Thomas le habló de su trabajo en la universidad, de sus 2 hijos mayores y de su amor por la música clásica. Era diferente, tranquilo, atento, con sentido del humor. «¿Sabes?», dijo durante uno de nuestros paseos. «Después de que Marta muriera, pensé que nunca podría volver a sentirme así, pero luego me di cuenta de que ella habría querido que fuera feliz». Luis le habló de Gary, de la traición, del juicio. Temía ver condena en sus ojos, pero todo lo que vio fue comprensión. «Eres una mujer muy fuerte, Luis, y te mereces un amor verdadero». Su relación se desarrolló lenta y naturalmente. Thomas iba a menudo a su jardín y la ayudaba a cuidar las plantas. Cocinaban juntos, hablaban de libros y escuchaban música. Mia le adoraba. Le traía libros infantiles interesantes y sabía contar historias fascinantes. Olivia también aprobaba la elección de su madre. «Es amable, mamá, y te mira con tanta admiración». Una tarde, cuando estaban sentados en el jardín, Thomas cogió la mano de Luis.
Sabes, a mi edad, la gente ya no dice grandes palabras sobre el amor, pero a tu lado me siento vivo. ¿Tú? Tú me haces feliz. Luis sintió que su corazón se llenaba de calor. Yo también soy feliz contigo. Me has demostrado que el amor puede ser diferente, tranquilo, fiable, real. Se casaron un año después, en una modesta ceremonia en el jardín, con la única presencia de los más allegados. Mia tiró flores, Olivia lloró de felicidad y Sophie abrazó a todos. «Ya veis», dijo Sophie mientras miraban bailar a Luis y Thomas. «A veces la vida nos da una segunda oportunidad. Solo hay que tener el valor de aprovecharla». Luis se apoyó en el hombro de su nuevo marido y sonrió. Por fin comprendió que la felicidad no consiste en olvidar el pasado. Está en encontrar la fuerza para volver a empezar. El final y el principio. Habían pasado 5 años desde que Luis y Thomas se casaron, y su jardín se había convertido en un paraíso, con las rosas que habían plantado juntos en plena floración y fragantes. Ese domingo por la mañana, desayunaban en el porche como de costumbre. Mia, que ya tenía 12 años, ayudaba a poner la mesa. «Abuela, cuéntame otra vez cómo os conocisteis tú y el abuelo Thomas», preguntó mientras servía el té. Luis intercambió sonrisas con su marido. «Sabes, a veces las mejores historias empiezan en los lugares más inesperados. La nuestra empezó en una biblioteca, y fue amor a primera vista», interrumpió Mia. «No, cariño», Thomas cogió suavemente la mano de Luis. «El amor verdadero no siempre surge al instante. A veces crece lentamente, como nuestras rosas». Les acompañaban Olivia y su nuevo marido, Michael, que se casaron el año pasado. «Mamá, tú y Thomas me habéis demostrado que la verdadera felicidad existe. Después de todo lo que le pasó a papá». Luis notó cómo Thomas le apretaba suavemente la mano. Siempre sabía cuándo ella necesitaba apoyo. «Sabéis», dijo mirando a su familia, «solía pensar que mi vida se había acabado, que después de la traición de Gary, nunca sería capaz de confiar o amar de nuevo. Pero entonces llegué yo con mis libros de jardinería», guiñó Thomas. Todos se rieron. Luis recordó su primera cita. Cómo hablaron de literatura, de música, de sus pérdidas y esperanzas. Cómo esperó pacientemente hasta que ella estuvo lista para abrir su corazón. ¿Recuerdas nuestras primeras Navidades juntos? Cuando intenté hornear tu tarta de manzana favorita y casi prendo fuego a la cocina, se rió Thomas. Y cuando bailaste Moon River, añadió Olivia. Fue la primera vez que vi a mamá realmente feliz después de toda la historia con papá. Mia se levantó de un salto. ¿Puedo enseñarle al abuelo Thomas mi nuevo dibujo? He dibujado nuestro jardín. Mientras Thomas miraba encantado el dibujo de su nieta, Luis los observaba y pensaba en lo increíble que es la vida. ¿Quién iba a pensar que, después de todo el dolor que había experimentado, encontraría una felicidad tan apacible y profunda? Thomas era todo lo contrario a Gary. No buscaba poder ni dinero, no intentaba controlar su vida. Él simplemente amaba, en silencio, confiadamente, con todo su corazón. «¿En qué estás pensando?», le preguntó, llamándole la atención. «En lo felices que somos», respondió ella. «Y en que a veces la noche más oscura conduce al amanecer más brillante». Al anochecer, cuando todos se habían marchado, se sentaron en el jardín. Thomas le leyó poesía, sabía cuánto le gustaba. «Cuando perdí a Martha, pensé que nunca podría volver a amar. Y entonces te conocí y me di cuenta de que el corazón tiene una capacidad asombrosa para curarse y volver a amar». Luis se apoyó en su hombro. «Y me di cuenta de que el verdadero amor no exige sacrificios, te hace más fuerte, una mejor versión de ti mismo». En ese momento sonó el teléfono de casa. Era Sophie. «Luis, no te lo vas a creer. Acabo de enterarme de que Gary ha salido de la cárcel». Luis sintió que Thomas la abrazaba con fuerza. «¿Estás bien, cariño?». Ella sonrió. «Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora solo es una noticia. Ella ya no tiene poder sobre mí. Te tengo a ti, a nuestros hijos, nietos, este jardín, la vida real y el amor real». Se sentaron en el jardín durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Thomas le hablaba de las constelaciones, sabía muchas cosas interesantes, y Luis pensaba que a veces la mayor felicidad llega cuando uno no se la espera.
Un paseo nocturno por el parque siempre ha sido su ritual favorito. Luis y Thomas volvían a casa cogidos de la mano cuando vieron un coche de policía delante de su casa. «Señora Thompson», se les acercó un joven agente. Su ex marido, Gary Thompson, desapareció tras salir de la cárcel, y tenemos razones para creer que puede suponer una amenaza para usted. Luis sintió que la mano de Thomas se tensaba. «¿Por qué lo creen? Encontramos un cuaderno en su celda. Allí había planes de venganza, sus fotografías, direcciones, un programa del día». En casa, Thomas llamó inmediatamente a Olivia. «Toma a Mia y ve con los padres de Michael. Esto no es negociable, pero ¿qué pasa?». La voz de Olivia temblaba. «Hazlo. Yo me ocuparé de tu madre». A la mañana siguiente, Luis encontró un sobre en su buzón. Dentro había una fotografía de ella y Thomas en el jardín, claramente tomada de un escondite. En el reverso había una inscripción. «¿Creías que podías ser feliz? Lo destruiré todo. Tenemos que ir a la policía», insistió Thomas. «No», Luis negó con la cabeza. «Esta vez no voy a dejar que controle mi vida con el miedo». Pero Gary no iba a detenerse. Primero, alguien rompió las ventanillas de su coche. Luego hubo un incendio en la biblioteca donde trabajaba Luis. «Un incendio accidental», dijeron los bomberos, pero Luis sabía que había sido él. Una noche sonó el teléfono de Thomas. Una voz desconocida dijo: «Aléjate de ella, es mía, si no, lo lamentarás. Escúchame, Gary». La voz de Thomas era tranquila pero firme. «No te tengo miedo, y no voy a dejar que vuelvas a arruinarle la vida». «Oh, profesor», se rió Gary. «No tiene ni idea de lo que soy capaz». Al día siguiente, aparecieron cartas anónimas en la universidad donde Thomas trabajó una vez. Hablaban de la supuesta relación inapropiada del profesor con alumnas. Antiguos colegas empezaron a darle la espalda. «Está intentando destruir tu reputación», dijo Luis por la noche. «Todo es por mi culpa». «No», la abrazó Thomas. «No es por tu culpa, es por su obsesión enfermiza». Pero lo peor ocurrió cuando descubrieron que alguien había entrado en su jardín. Todas las rosas que habían cultivado con tanto esmero habían sido arrancadas de raíz. Había una nota en el suelo. «Ahora sabes cuánto duele que destruyan algo que amas». Thomas no pudo soportarlo más. Se reunió con su viejo amigo, un detective privado. «Tengo que encontrarlo y detenerle». «Thomas, es peligroso», le advirtió el amigo. «Es mentalmente inestable. Por eso tengo que hacerlo». Pusieron vigilancia. Resultó que Gary alquilaba una habitación cerca, desde donde vigilaba su casa. Thomas decidió actuar. Una noche le dejó una nota a Luis. «Lo siento, mi amor, pero tengo que proteger a nuestra familia». Y fue a encontrarse con Gary. Se encontraron en un parque vacío. Gary parecía mayor, pero en sus ojos ardía el mismo odio obsesivo. «¿Has venido a suplicar por ella?». «No», respondió Thomas con calma. «He venido a decirte que se acabó. Tengo todas las pruebas de tus amenazas y persecuciones. Si no desapareces de nuestras vidas para siempre, acabarán en la policía». «¿Crees que tengo miedo a la cárcel?», se rió Gary. «Te destruiré de todos modos». «No, no lo harás». Thomas sacó su teléfono. «Porque acabo de enviar todas las pruebas no solo a la policía, sino también a tu agente de la condicional». Gary se quedó helado. «Vas de farol. Compruébalo. Tienes una opción. O desapareces de nuestras vidas para siempre, o vuelves a la cárcel. Esta vez por mucho tiempo». Cuando Thomas volvió a casa, Luis le estaba esperando. «Lo sé todo. Tu amigo detective me lo dijo. Siento no habértelo dicho». «No», le abrazó. «Gracias por protegernos, por mostrarnos que el verdadero amor no destruye, construye». Una semana después, supieron que Gary había dejado la ciudad. Nunca volvió a molestarlos. Y en su jardín, las rosas volvieron a florecer, incluso más hermosas que antes. Porque el amor es más fuerte que el odio, y la luz siempre vence a la oscuridad. Luis estaba sentada en su jardín, que ella y Thomas habían restaurado tras el ataque de Gary, observando a una niña del vecindario que admiraba sus flores. «¡Qué rosas tan bonitas!», exclamó la niña. «¿Puedes enseñarme a cultivarlas así?». En ese momento, Luis se dio cuenta. Al día siguiente, compartió su idea con Thomas. «Quiero abrir un centro de jardinería. No solo una tienda,
sino un lugar donde la gente pueda aprender a cuidar las plantas, pasar el tiempo y encontrar la paz. Thomas la miró con orgullo. Es una gran idea. ¿Y sabes qué? Todavía tengo los ahorros de la venta de mi antigua casa. No, no, protestó Luis. Quiero hacerlo yo misma. Se reunió con un abogado. Resultó que la indemnización que Gary le había pagado, más el dinero de la venta de su antigua casa juntos, era suficiente para montar un negocio. Encontró un viejo invernadero en las afueras de la ciudad con un terreno circundante. El lugar necesitaba reparaciones, pero Luis vio su potencial. «¡Mamá, es genial!», exclamó Olivia cuando vio el local. «Podría ser una cafetería y un centro de formación». Mia ya estaba planeando su participación. «Abuela, puedo dar clases magistrales para niños. Ya sé mucho sobre flores gracias a ti y al abuelo Thomas. Había mucho trabajo». Luisa contrató a un equipo para reparar el invernadero, encargó equipos y elaboró un plan de negocio. Thomas ayudó con el papeleo y los permisos, utilizando sus antiguos contactos universitarios. «¿Sabes qué es lo que más feliz me hace?», dijo una tarde. «Verte florecer. ¿Cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de tus planes?». 3 meses después, Louise's Garden abrió sus puertas. El invernadero se convirtió en un lugar fabuloso. Enormes ventanales dejaban entrar la luz del sol, plantas exóticas crecían bajo un techo de cristal, y una acogedora cafetería servía infusiones y tartas caseras. Pero lo más destacado eran los programas de formación. Luis organizaba talleres de jardinería para adultos, y Mia dirigía un club infantil donde los niños aprendían a plantar sus primeras flores. Thomas organizó veladas literarias para hablar de libros sobre naturaleza y jardines. «Habéis creado algo especial», dice Sophie mientras observa a un grupo de ancianas que aprenden a hacer ramos de flores. «Esto no es solo un negocio, es un lugar de curación». Y era cierto. A Louise's Garden acudía todo tipo de gente: jubilados solitarios que encontraban aquí compañía, madres jóvenes con hijos, oficinistas cansados del ajetreo de la ciudad. Un día, una mujer de mediana edad se acercó a Luis. «Quiero darle las gracias. Tras mi divorcio, estaba deprimida, pero tus clases me devolvieron la alegría de vivir». Luis la abrazó. «Sabes, yo pasé por lo mismo, y el jardín fue mi salvación. El negocio creció». 1 año después, tuvieron que ampliar el invernadero y abrir una segunda cafetería. Olivia dejó su trabajo de oficina y se unió a su madre, haciéndose cargo de la parte administrativa. «Habéis creado una auténtica empresa familiar», dijo Thomas una vez. «¿Y sabes qué? Eso es mucho más valioso que todo el dinero del mundo». Una tarde, cuando estaban cerrando el invernadero, Luis se detuvo en medio de su reino en flor. «¿Sabes de qué me he dado cuenta? A veces, los peores acontecimientos de nuestra vida nos llevan a los mejores cambios. Si no hubiera sido por la traición de Gary, nunca habría encontrado el valor para empezar de nuevo. No te habría conocido, no habría descubierto este jardín». Thomas la abrazó. «Eres como estas flores. Incluso después del invierno más duro, floreces aún más brillante». En ese momento sonó el teléfono. Una revista local quería escribir un artículo sobre el jardín de Luisa como el nuevo negocio con más éxito del año. Luis sonrió. Ahora sabía con certeza que todo en su vida había ido bien. El negocio iba viento en popa. Ella y Thomas eran felices, y Mia ya se preparaba para entrar en la universidad. Quería estudiar diseño paisajístico. Ese día, Luis fue a una subasta de flores en una ciudad vecina donde se vendían variedades raras de orquídeas. Estaba en el mostrador mirando las flores cuando oyó una voz familiar. «Luis, ¿eres tú?». Se da la vuelta y se queda paralizada. Caroline estaba frente a ella, pero no era la hermosa mujer de negocios que recordaba. Pelo sencillo, maquillaje mínimo, ropa modesta. «Caroline». Luis sintió que su corazón se aceleraba. «Yo no sabía que ahora eras florista». Caroline sonrió nerviosa. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?». «Trabajo como florista en una pequeña tienda. Después de la cárcel, fue lo único que encontré». Se miraron y los años parecieron esfumarse. Tanto dolor, tantas historias. «Vamos a tomar un café», sugirió de repente Luisa. La pequeña cafetería estaba en silencio. Caroline hizo girar su taza entre las manos.
He visto los artículos sobre tu centro de jardinería. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Luis miró atentamente a su antigua rival. ¿Y cómo estás tú? Fue duro después de que me despidieran. Todas las puertas se cerraban en cuanto oían mi nombre. Pero ya sabes, quizás sea lo mejor. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo con mis propias manos, sinceramente. ¿Y Gary? ¿Sabes algo de él? Caroline negó con la cabeza. No, y no quiero. Todo ha sido como un mal sueño. Sabes, pienso mucho en ti, en cómo te arruiné la vida. No la arruinaste. Luis respondió en voz baja. Tú me hiciste despertar, para empezar una nueva vida. Habló de Thomas, del jardín, de cómo había cambiado su vida. Caroline la escuchaba con una sonrisa triste. Te mereces esta felicidad, y yo tengo lo que merezco. Luis le tocó la mano de repente. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Incluso alguien como yo? Sabes, pensó Luis, hay un patrón en el jardín. A veces las flores más hermosas crecen en el lugar de mayor devastación. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas. Lo siento, por todo. Te perdoné hace mucho tiempo, respondió Luis. Si no, no podría ser feliz. Hablaron durante largo rato. Caroline nos contó que estaba aprendiendo de nuevo, no solo a hacer ramos, sino también a relacionarse con la gente. Dijo que por primera vez en su vida se sentía en paz, aunque vivía muy modestamente. Tengo una idea, dijo Luis de repente. Estamos ampliando el departamento de floristería de Louisa's Garden. Necesitamos un florista con experiencia. ¿Tú me estás ofreciendo un trabajo? Caroline no daba crédito a lo que oía. Después de todo, te estoy ofreciendo una segunda oportunidad. Pero hay una condición: total honestidad y compromiso. Aquella noche, cuando Luis se lo contó a Thomas, éste guardó silencio durante un buen rato, y luego la abrazó. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Por tu gran corazón. Un mes después, Caroline empezó a trabajar en Louisa's Garden. Al principio, los visitantes y los empleados desconfiaban de ella, pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Sus ramos eran verdaderas obras de arte, y mostraba una atención y un cuidado sinceros en el trato con los clientes. Una vez, Olivia le preguntó a su madre, ¿no tienes miedo? Al fin y al cabo, es Caroline. Luis miró a su antigua rival, que enseñaba pacientemente a la niña a hacer un ramo. No. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo tengo claro. La verdadera fuerza no está en guardar rencor, sino en dar a una persona la oportunidad de cambiar. En ese momento, Thomas entró en el invernadero con un ramo de rosas, así, sin motivo. Luis pensó que su vida era como ese jardín. Después de la tormenta y la devastación, había florecido con colores nuevos e inesperados. Ahora no era solo un centro de jardinería, sino un verdadero punto de referencia local. 3 enormes invernaderos, una acogedora cafetería y una escuela de jardinería y floristería. Aquella soleada mañana de domingo, toda la familia se reunió en el jardín para una celebración especial, el 20º aniversario de boda de Luis y Thomas. Mia, que ahora dirigía Louisa's Garden con su madre, había organizado una celebración maravillosa. «¡Abuela! ¡Abuelo!». El pequeño Thomas Jr., el hijo de 5 años de Olivia, corrió hacia ellos con un ramo de flores que él mismo había recogido. «Son para vosotros». Luis abrazó a su bisnieto, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Thomas estaba a su lado, cogido de la mano, todavía delgado y en forma, aunque ya estaba completamente canoso. «Mira quién está aquí», susurró. Caroline entró en el jardín, una elegante mujer de mediana edad con la cabeza bien alta. Con los años, se había convertido en la florista principal de Louisa's Garden, y sus trabajos eran encargados por los clientes más exigentes. Luis Thomas se acercó a ellos con un enorme ramo. «Esto es de parte de todo el equipo, y gracias por todo». Olivia, que ahora era una paisajista de éxito, levantó la copa. «Por los mejores padres del mundo, por el amor que todo lo puede». Luis miró a su alrededor. Su jardín estaba lleno de gente, familiares, amigos, colegas. Sophie, su mejor amiga, que había estado a su lado en los momentos más oscuros, dirigía ahora grupos de arteterapia en el jardín de Luis.
Mia convirtió el grupo infantil en una auténtica escuela para jóvenes jardineros. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó Thomas cuando se quedaron a solas en el cenador. Parece que fue en otra vida, sonrió Luis. Cuando creía que lo había perdido todo, y en cambio me encontré a mí misma. Miraron a sus invitados. Caroline hablaba con Olivia. Con los años se habían hecho buenas amigas, si no amigas. El pequeño Thomas escuchaba con entusiasmo la historia de Mia sobre nuevas variedades de rosas. ¿Sabes lo que he aprendido con los años?, dijo Luis en voz baja. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de prosperar a pesar de ellos. Thomas la besó suavemente. Tú nos has enseñado todo eso. Mira cuántas vidas has cambiado. Y era cierto. Louise's Garden se convirtió en algo más que un negocio. Era un lugar donde la gente encontraba curación, esperanza y un nuevo comienzo, como la propia Louise había hecho una vez. Al anochecer, cuando los invitados se marcharon, ella y Thomas se sentaron en su rincón favorito del jardín. La luna iluminaba las flores, llenándolo todo de un resplandor plateado. ¿En qué piensas?, preguntó Thomas. En la vida, en lo milagrosa que resulta. Si alguien me hubiera dicho entonces, cuando vi aquella pancarta con Gary, que dentro de 20 años sería la mujer más feliz del mundo. Eres la más afortunada, sonrió. ¿Y sabes qué? Te mereces esta felicidad. Luis miró su jardín, su familia, su vida. Todo florecía y olía a amor. Sí, hubo momentos oscuros, dolor y traiciones, pero sin ello no habría llegado a ser quien es hoy. Thomas, susurró, gracias, por enseñarme lo que puede ser el verdadero amor. Me enseñaste a amar de nuevo, respondió él. Después de Martha, pensé que mi corazón se había cerrado para siempre. Y tú me devolviste la vida. En ese momento, el pequeño Thomas corrió hacia ellos. «Abuela, abuelo, mirad, está cayendo una estrella». Pedid un deseo. Luisa miró al cielo estrellado y sonrió. No necesitaba pedir un deseo. Todo lo que había soñado ya se había hecho realidad. Su jardín florecía, su familia era feliz. Su corazón estaba lleno de amor. No era solo un final feliz, era el comienzo feliz de cada nuevo día.